Hola, hola, ¿cómo están, hermanos? Vamos a compartir hoy día la carta que escribió Judas. Este Judas no es Judas el Iscariote, sino que es el hermano de Jacobo o de Santiago. Y vamos a compartir aquí de los versículos 1 al 7, a compartir la palabra el día de hoy. Así que vamos a orar y luego vamos a estar viendo algunas cositas interesantes que hay aquí. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias porque día a día tú pones, Señor, tu palabra para que podamos alimentarnos con ella. Gracias, Señor, por este alimento que tú nos das. Y rogamos, Señor, en esta hora tu bendición. Te pedimos que nos guíes para poder compartir tu palabra, para poder entenderla, Señor, ser sabios en la aplicación de ella en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para poder entender correctamente lo que tú tienes para nosotros. Y una vez más te damos las gracias porque tú nos bendices al darnos la oportunidad de poder abrir, Señor, tu palabra con libertad y poder estarla compartiendo con nuestros hermanos, con nuestros amigos en distintos lugares, Señor. Así que te damos las gracias y pedimos tu bendición en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les decía, versículos del 1 al 7 dicen lo siguiente: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Lo primero que se me vino a la cabeza cuando leí estos primeros 7 versículos, y que iba a desarrollar un poquito para compartir en esta hora, es que Dios está en control de todas las cosas, Dios es soberano. Así sería el título, digamos, de este devocional. ¿Por qué eso? Porque es interesante, vamos a irlo desmenuzando nuevamente. Si vemos los versículos 1 y 2, Judas escribe esta carta a los hermanos en la fe, ¿cierto? Les dice: a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. O sea, no era una carta abierta para cualquier persona, sino que estaba con un destinatario, que en este caso eran los cristianos, los hijos de Dios, probablemente en una iglesia, en algún lugar. Y para ello era esta carta. Entonces, ahí tenemos quién la escribe, tenemos a quién se la envía, y lo que deberíamos dilucidar ahora es, bueno, ¿y de qué les escribe? Podemos ver entonces en el versículo 3 algo paradójico, si lo queremos ver de alguna manera, que es que dice el versículo 3: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. O sea, ¿de qué él le iba a escribir? Hablar de la salvación. Pero ¿qué ocurre? Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Podríamos decir que él, si parafraseamos esto, le está diciendo: tenía ganas de escribirle acerca de la salvación, pero dados los acontecimientos voy a tener que cambiar la temática y les voy a tener que hablar sobre la fe. Contender ardientemente sobre la fe. ¿Qué tiene que ver esto con el título? Bueno, como les decía, Dios es soberano, Dios está en control. Y uno podría decir: oye, qué lástima que no pudo escribir sobre la fe. Bueno, pero Dios sabía, o sea, sobre la salvación, perdón. Eso no escapó de las manos ni del control de Dios. Él tenía todo planificado para que estas palabras quedaran hoy día, por ejemplo, para nosotros, para poder estarlas compartiendo. Por lo tanto, aunque pareciera que a lo mejor las circunstancias cambiaron los planes, y da lo mismo, seguía eso en el control de Dios y él sabía lo que estaba ocurriendo.
Probablemente si hubiese escrito acerca de la salvación, hoy día la Biblia no tendría la carta de Judas. No lo sé. Pero sí sé que esto es lo que ocurrió y es lo que Dios permitió y es lo que hoy día podemos estar compartiendo, estar estudiando. Entonces, como le decía, Dios es soberano. No se le escapó de las manos esto a Dios, sino que Él sabía que de esto es lo que debía escribir en ese momento. Y bueno, ¿por qué les tiene que escribir de esto entonces? ¿Por qué sobre la fe y no sobre la salvación como Él había pensado? Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. O sea, nuevamente la pregunta, ¿se le escapó de las manos a Dios esta situación? ¿Que en la iglesia empezaron a entrar personas encubiertas? No, no se le escapó de las manos. Se sabía que esto iba a ser así. Dice que incluso estaban destinados desde antes para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos entendiendo entonces por qué Él escribe esta carta. Hay que contender ardientemente sobre la fe. ¿Por qué razón? Porque habían personas entrando, o que quizás ya estaban ahí y que ahora simplemente estaban mostrando su verdadera cara, con enseñanzas que iban en contra de lo que Dios realmente tenía para su pueblo. Personas, como dice acá, impías, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Quizás esto se les haga de mucho sentido, quizás no tanto, pero ese era el problema, que la gracia de Dios, dice acá que la convertían en libertinaje. Por lo tanto, personas como nosotros que hemos sido salvados, que alguna vez creímos en el Señor y pusimos esa cuota de fe en creer en el Señor y recibirlo, ¿qué ocurrió? Que después dijeron, bueno, ahora entendemos lo que es la gracia de Dios, somos salvos, por lo tanto, hagamos lo que queramos con nuestras vidas. A ese libertinaje es al que se está refiriendo. Personas que, como ya dije, a lo mejor ni siquiera eran parte de la iglesia y estaban aportillando con estas enseñanzas, o quizás eran maestros dentro de la misma iglesia y estaban enseñando estas cosas. No lo sé, no tengo claro ese detalle, pero sí sé lo que está escrito aquí. Y es que el error que estaban cometiendo era ese, hacer de la gracia de Dios un libertinaje, hacer lo que ellos querían, lo que ellos creían que era correcto, pero que en realidad no lo era delante de los ojos de Dios. Por lo tanto, ese es el llamado que Judas hace, una fe ardiente. Ser ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Eso es lo que ellos debían hacer, contender sobre esta fe. Entender que la vida nueva que tenemos en Cristo, una vez que nosotros le recibimos, no se trata ahora de libertinaje, no se trata de pecar deliberadamente porque la salvación no se pierde, por lo tanto, sin importar los errores que cometamos, vamos a ser salvos, sino que el llamado aquí es correcto. La gracia de Dios está sobre ti, tú eres salvo y esa salvación no se pierde. Pero por lo mismo debemos vivir conforme a nuestra fe. Si decimos que hemos recibido al Señor, vivir de esa manera, vivir para Él, agradándolo a Él, y no pecando deliberadamente como está ocurriendo aquí, convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios. Dice después el versículo 5, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y después pone un tercer ejemplo que es como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera de aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? ¿Qué es lo que Judas está diciendo aquí? Lo que Dios hace con aquellos que no creen, que no tienen una verdadera fe, porque una cosa es lo que nosotros digamos, pero otra cosa distinta es las cosas que nosotros hacemos, cómo llevamos realmente nuestra vida delante del Señor. Y eso es lo que Él está hablando aquí, que muchas personas, independiente incluso de lo que los falsos maestros estos estaban enseñando, estaban viviendo de esa manera su vida, con total libertinaje.
Y ahí es donde viene la pregunta, bueno, entonces ¿realmente conocían esto del Señor? Porque independiente de las falsas enseñanzas, cuando uno tiene una relación con Dios, sabemos que hay un Espíritu Santo que redarguye nuestros corazones. Por lo tanto, si estas personas, o si a nosotros nos ha pasado que estamos viviendo como queremos, sin ningún toque de arrepentimiento, entonces ahí es donde deberíamos preguntarnos, bueno, ¿realmente estamos viviendo para el Señor? ¿Realmente conocemos al Señor? ¿O lo hacemos solamente de la boca para afuera? Como ya les decía, esto no se escapó de las manos ni de la soberanía de Dios. No se le fue de las manos. Él sabía que esto iba a ocurrir. Quizás también era necesario que esto ocurriera para que los hermanos pudieran ejercitar su fe, madurar, buscar y depender más del Señor. Los padecimientos no nos gustan, pero están ahí y también nos sirven. A quienes buscamos al Señor, a quienes amamos al Señor, dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Por lo tanto, eso quería compartir con ustedes, hermanos. Sé que muchas veces lo usamos hasta como un cliché esa frase, cuando algo difícil está pasando a una persona y le decimos, no te preocupes, Dios está en control. Pero acá podemos ver un ejemplo muy práctico de eso. Incluso en las cosas que realmente parecieran que se escaparon de las manos de Dios, nunca ha sido así. Siempre Dios tiene el control y podemos ver aquí que dentro de ese control que Dios tiene, nos hace un llamado de vivir por la fe, de defender nuestra fe a través de nuestras acciones, de lo que nosotros hacemos con nuestras vidas. Porque para aquellos que realmente no son creyentes, que realmente no agradan a Dios con sus acciones, acá pudimos ver más o menos lo que les espera. Nos pone ejemplos muy claros y muy concretos con lo que pasó en Egipto, con lo que pasó con los ángeles, o en este caso demonios, con lo que pasó con Sodoma y Gomorra, de que están destinados para ser destruidos. No es así con nosotros los cristianos, así que damos las gracias a Dios por eso y le invito a que podamos examinar también nuestras vidas y estar viviendo para agradarle a Él, no para agradarnos a nosotros mismos ni a suplir nuestros deseos. Eso, hermanos, que el Señor les bendiga.